Sabemos que el Imperio Británico se ha valido de distintas compañías para poder administrar estas colonias que fue obteniendo de mal modo, aclarémoslo. La verdadera vanguardia comercial y militar del mercantilismo inglés, que es la base de su ulterior revolución industrial, se extendió ilimitadamente gracias a la acción de las compañías que se alojaban desde el 1600 a las diferentes colonias. La Falkland Island Company, que de ahora en más, digámosle, la FIC. FIC. Sí. Porque el inglés no es lo nuestro. En criollo nos manejamos perfecto, pero en inglés somos un poco menos duchas, digamos. Fue la expresión tardía de esa misma dinámica imperialista, aunque paradójicamente se trate de la única empresa, por así decirlo, activa hoy en el territorio colonial. ¿Cuál era la función? Digo, porque no era solamente la comercialización monopólica de esclavos, lana, cueros, especias, ganados, minerales, armamento. Y en realidad era un medio de represión, era encubierto el modo que tenían de reprimir y oprimir al normal desarrollo de esas regiones, donde se instalaban, ¿no es cierto? Erigiéndose en poderosas barreras, más que nada económicas y sobre todo políticas. Exacto, y hay un informe que salió en una revista inglesa del 1982 donde afirma que esta compañía, la FIC, dominaba, del 82 a 1982, el 43% de las tierras del archipiélago. Iguales porcentajes también manejaban cabezas de ganado ovino, depósitos de lana y barcos de pesca, y un 80% del empleo no gubernamental era captado por estas compañías, quien por supuesto monopolizaba el comercio local de lanas, que era el principal recurso económico de estas islas. Imaginas que estos intereses en juego fueron los que empujaron a la FIC, a esta compañía, a boicotear una salida pacífica del conflicto que existía entre Argentina e Inglaterra. Ella le convenía, digamos, que se llevara a cabo la guerra y quedarse con enormes negocios. Y ahora en la actualidad los números han mejorado para esta compañía. Nina, comentanos un poquito. Exactamente, a través de la primera, o sea que es la Falkland Gold Mineral, o sea que es la empresa que usufructa los minerales. Tiene un 14% del paquete de esa empresa minera. Exactamente, un 14%, un 18% va a la Falkland Oil and Gas, o sea, es la empresa que maneja el combustible y el gas. Ellos tienen un 18,3%. Es decir, que controlan 1.750 millones de barriles de petróleo. Son 86% de las reservas comprobadas. Las manejan estas compañías, pero no termina acá el emporio de la compañía, sino que además controla los hoteles, los restaurantes, bares, centros comerciales, concesionarias de automóviles, servicios portuarios de carga y mantenimiento, y unas 150 hectáreas y unas 20 pequeñas islas del archipiélago entre todas las propiedades. O sea, es un monopolio en el más claro ejemplo de la palabra. Sí, vemos, digamos, los intereses que están en juego. Gabriel, ¿qué te parece estos datos que muchas veces no se conocen y no se entiende de fondo la cuestión de Malvinas? Justamente lo que se ha tratado de ocultar, a menudo tanto por la misma prensa argentina, que a menudo hemos realizado críticas en este programa, y habitualmente esto también fue compartido por la gran mayoría del pueblo argentino que apoyó la ley de medios recientemente, porque estos medios no explicaban, pero tampoco lo hacía la cátedra. Y la realidad es que las Islas Malvinas, el archipiélago completo, incluso también las Georgias, todo este archipiélago, este conjunto, tiene importancia económica muy grande, y que estos datos son los que lo demuestran concretamente, y que la forma que adopta la dominación inglesa no es la de dominar a unos nativos que luego han decidido, en homenaje a las virtudes de la democracia británica, adoptar esa ciudadanía, sino que los ingleses lo primero que hicieron fue desplazar a la población argentina en 1833,
en una operación de invasión colonial. Luego la reemplazaron con población propia, la cual durante mucho tiempo no tuvo grandes posibilidades económicas, es más, dependían en gran medida de la ayuda que venía del continente, como lo dicen ellos, sin referirse al nombre de nuestro país. Pero luego, a fines de los años 70 sobre todo, comienza la explotación pesquera, que empieza a ser más importante que la explotación de la lana. Exacto. Están diversificando la producción frente a la crisis que tenían. Concretamente, en la década del 70 lo que hacen es eso los ingleses. Ver cómo hacer para que las islas sigan subsistiendo, de manera que tengan una fuente de ingresos que les permita de alguna manera hacer como esto lo que estaba pensando Thatcher en aquel momento, cuando llegan los gobiernos conservadores a Bueno, principios de los Thatcher 80. pensaba, porque ahora el cerebro de Thatcher está Un poquito reducido a una nuez. reducido al tamaño de una nuez. Esto ha generado una crítica que le hizo Cameron a la intérprete de la película. Sí, sí, ha suscitado un debate interesante. Claro, porque dicen que la muestran con falta de respeto. Está bastante desvencijada la Thatcher. La cosa es que los ingleses dicen, bueno, hagamos que Malvinas sirva para autosustentarse de alguna manera, nos permita a nosotros reducir costos, se viene de ajuste, eran conservadores en el gobierno de Thatcher. Y entonces le dan un gran impulso a la pesca. Pero las formas que adopta es la forma tradicional, el monopolio de la Falkland Island Company, la FIC, como La FIC. se le ha dicho en este programa, en este noble programa. Bueno, esta FIC prácticamente una compañía monopoliza todo. Esa era la situación tradicional de las Malvinas. Y se gobernaban a través de un consejo de isleños, que es una especie de consejo deliberante devenido en intérprete según la teoría inglesa de la autodeterminación de los pueblos, que es una teoría muy útil para la emancipación colonial, que la agarran los ingleses y en este caso la hacen jugar en favor de sus intereses. ¿Cómo hacen? Sencillamente dicen de esta manera: les damos a los isleños la posibilidad de emitir licencias pesqueras, ya tenían el negocio de la lana, ellos prosperan, tienen el PBI más alto del mundo per cápita, porque son muy poquitos los isleños, los kelpers, y ganan mucha plata. Y de esta manera les decimos, bueno, ellos quieren ser británicos. Dejemos que ellos decidan. Y en realidad es una forma habilidosa de negarse a discutir el asunto de la dominación colonial que siguen perpetuando. Y a esto se le agregó el petróleo, que es hoy día un problema fundamental para los países del centro, Inglaterra, la Unión Europea, los Estados Unidos, porque no tienen petróleo, y sí este recurso fundamental, prácticamente, no sé, el 60-70% de todos los bienes que hay en el mundo tienen que ver en algún momento de su producción, bienes industriales me refiero, con el petróleo. Bueno, no tener petróleo es muy jodido, y que los ingleses necesiten venir a buscar el petróleo en Malvinas es una forma de trasladar también los costos de la crisis que están viviendo. Y esa es la importancia de la actualidad, del conflicto actual. Pero todo esto, para entenderlo, hay que comprender que existía esta FIC, la lana, la pesca, para llegar al petróleo. El Imperio Británico y los argentinos que ocultan esto. Y después, por supuesto, la política del menemismo con respecto al tratamiento multilateral de la cuestión de Malvinas, que fue nefasta, digamos, pasó al más completo abandono y tuvo dos políticas, si se puede decir, que fue una, la de la estrategia de seducción y el paraguas de soberanía, donde lo que hacía el gobierno argentino era postergar el reclamo de la soberanía argentina sobre las Malvinas, sin por ello alterar y parar la discusión con respecto a la explotación de los recursos. Una barbaridad. Y con respecto a la estrategia de seducción, lo que hacían, que en ese momento estaba el ex canciller Guido Di Tella, era dejar a consideración de los deseos de los isleños y tratarlos como una tercera parte en las negociaciones. Fue un error fundamental
que más que un error fue una política decidida y nefasta en contra de los intereses argentinos y americanos, meter a estos isleños en la discusión como una parte con derecho de voz. Exacto. Casi derecho de voto, como dicen los ingleses. Si los vas a seducir es porque los considerás. Y en realidad, los deseos que tengan los kelpers no influyen en esta cuestión, que es una cuestión entre el Reino Unido y la Argentina, entre América y Inglaterra, que está en la Unión Europea, que son los países centrales, que está en la Constitución Europea, incluidas las Malvinas como una dominación inglesa de ultramar. Sí, y encima, para culminar, digamos, la política de entrega del menemismo tuvo su apogeo en el 99, cuando el gobierno presentó extraoficialmente a los kelpers la oferta de congelar, escuchen bien, por 20 años los reclamos de la soberanía. Gracias a Dios esto no pasó, el gobierno de Menem terminó y no se llevó a cabo. Pero digamos, siempre hay agentes locales en los países semicoloniales como los nuestros que juegan a favor de los intereses de estos países centrales. Así No es. en defensa de los intereses argentinos, sino en defensa de los intereses ingleses. Pero la historia y la vida social y de los pueblos de conflicto va y viene, y luego se dio marcha atrás entre estas políticas humillantes para los intereses nacionales. Así como en una época, en la década del 30, el vicepresidente Julio Roca, el hijo de aquel Roca que había sido importante, el hijo fue y proclamó en medio de una reunión internacional donde se negociaba lo que luego se llamó Pacto Roca-Runciman, donde la Argentina, o mejor dicho la oligarquía de la época, a cambio de entregar la misma cuota de carne vacuna a los ingleses, les entregó el control económico del país. Lo que les faltaba controlar se los entregó en 1934-35. Esto Arturo Jauretche le llamó Estatuto Legal del Coloniaje. Fue aprobado luego por el Congreso en unas sesiones escandalosas y con la complicidad de los partidos de la época. Bueno, dijo Julio Argentino Roca que la Argentina podía considerarse como parte integrante del Imperio Británico. Parecían todos ingleses, tanto los ingleses como los argentinos que habían ido a representarnos. Pero luego vino, por ejemplo, vino el peronismo, y entonces volvió el reclamo de Malvinas. Luego pasó mucha agua bajo el puente, y llegando a esta época tan nefasta de Menem y de la Rúa también, que no alteró demasiado la política menemista. Luego vino todo un proceso, un camino de deshonor que comenzó a desandar Kirchner, y luego Kirchner y Cristina adoptaron una política que tiene mucho más que ver con la soberanía. Exacto. Un dato que es muy peculiar, cuando vos te referías al Pacto Roca-Runciman, desde ahí en más, hasta el día de hoy, los ganaderos, los grandes monopolios ganaderos de acá de la Argentina y de todo el mundo, cada vez que tienen que exportar carne, se refieren que tienen que exportarla en base a la cuota Hilton. Y es algo casi que causa gracia. Hilton, estamos refiriéndonos a la cadena de hoteles. O sea, toda la carne dependía, o sea, la cantidad de carne que se tenía que mandar dependía en base al consumo que se hacía en esos grandes hoteles. Es algo totalmente, o sea, ilógico, es ridículo, es totalmente fuera digamos, de lo que se considera la exportación en su palabra, o sea, en lo que es la exportación entendida, ¿no es cierto? Tener que exportar en base al consumo de una cadena de hoteles, y hasta el día de hoy hasta los pequeños productores tienen que, digamos, cubrir esa cuota para poder exportar. Se organizó la producción y comercialización, en ese caso de la carne vacuna, de acuerdo al gusto incluso y a las necesidades del mercado británico. Exacto. Bueno, es la típica formación de un país semicolonial que cuenta con independencia formal, escudo, bandera, himno incluso, instituciones, se da su propio gobierno, etc. Pero la realidad es que el control económico pertenece, y es posible porque lo dominan culturalmente, a una potencia extranjera. Es una semicolonia. La Argentina en aquella década era una total semicolonia inglesa, en la década del 30, estamos hablando, y luego muchísimos rasgos de su condición semicolonial han seguido y tienen incluso aún plena vigencia.
Bueno, ahora un poco la situación se está revirtiendo. En el próximo bloque vamos a hablar, ya han pasado 44 minutos de las 13 horas, vamos a hablar de las medidas que está tomando el gobierno nacional para revertir un poco esta situación y cuáles son las repercusiones que se están teniendo en el plano internacional. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. ¿Qué quiere decir cuando hacen así? Cortemos, la vemos.